Padre, te damos gracias una vez más por toda la riqueza que tú nos otorgas a nosotros. Te damos gracias, Señor, por estar reunidos hoy aquí, en tu casa, para aprender este idioma. Padre, continúa abriendo nuestras mentes, nuestras almas, corazones para poder asimilarlo. Guíanos, protégenos, envía tu Espíritu Santo a nuestros corazones para seguir adelante. Gracias te damos, Señor, por estos días, sobre todo en estos días que pasaron de malas temperaturas o tornados que hubieron, que tú sabemos que todo está bajo tu mano, tu poder, y que nada nos ha sucedido a nosotros, pero te pedimos por aquellos que han perdido sus hogares, aquellos que han perdido sus vidas en medio de estos tornados. Continúa estando con nosotros, como sabemos que estás. Tú nos has dicho que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, tú estarás presente con ellos. Y así estamos, Señor, delante de ti, delante de tu trono celestial. Te pedimos que nos ayudes y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidas a la clase y ojalá que lleguen más dentro de poco. Y tuvimos que cancelar la clase de lunes por las tormentas, pero nadie ha perdido nada. Vamos a seguir con una lección sobre las preguntas esta noche, y durante la semana que viene vamos a estudiar más sobre las preguntas, y luego la lección 28 se presentará por medio de YouTube, y del lunes en 8 días, el 4 de abril, vamos a comenzar el estudio del pasado en inglés, porque tenemos que estudiar el pasado durante abril. Esta clase termina la primera semana de mayo, por eso tenemos que, y durante el Jueves Santo no estudiamos aquí, por eso tenemos que comenzar el pasado. Pero hace 15 días que no estudiamos, y tengo que recordarles acerca de la idea básica de la pregunta en inglés. Y la idea básica es que en inglés, para hacer la pregunta, intercambiamos los 2 primeros elementos. Por ejemplo, para preguntar, ¿estás casada? ¿Estás casada? Bueno, una pregunta que tal vez el Señor quiere hacer. ¿Estás casada? Okay. La frase básica, ¿estás casada? En inglés, you are married. You are married. Tú, you, estás casada, married. Aquí usamos una forma de to be, y la pregunta, ¿estás casada? Sería, are you married? Intercambiamos los 2 primeros elementos, you are, y preguntamos, are you? Are you married? Y la respuesta puede ser, yes, I am. No, I am not. No, I'm not. Sí, sin la contracción o con ella. Una pregunta en el consultorio médico. ¿Debería yo comer menos? Okay. Sí. La frase básica, yo debería comer menos. Debería en inglés es should. Should. Yo debería comer menos. I should eat less. I should eat less. Y aquí tenemos auxiliar should.
Cuando hay auxiliar, el auxiliar es un elemento aparte, es su propio elemento. Intercambiamos los dos primeros elementos y la pregunta, ¿debería yo comer menos? Should I eat less? Should I eat less? Y las respuestas pueden ser, yes, you should. No, you should not. No, you shouldn't. Should not forman shouldn't. La contracción. Cuando no hay ninguna forma de to be y cuando no usamos ningún auxiliar, tenemos que intercambiar los dos primeros elementos de la enfática con la forma de to do o does. ¿Él habla inglés? Bueno, él sería he y hablar un idioma en inglés, to speak, y la tercera persona singular, speaks. Él habla inglés, he speaks English. He speaks English. Aquí tenemos que formar la pregunta con la frase enfática. Él sí habla inglés, acabo de escucharlo. He does speak English. He does speak English. Él habla, he speaks. Él sí habla, he does speak. He does speak. Pero para formar la pregunta, intercambiamos los dos primeros elementos. He does. Él habla inglés. Does he speak English? Does he speak English? Y las respuestas pueden ser, yes, he does. No, he does not. No, he doesn't. Okay. Ya conocemos la frase básica, la pregunta cerrada, la pregunta que invita a la respuesta, yes, que sí, no, que no. Pero muchas veces queremos pedir más información. No queremos conversar con nadie preguntando, ¿estás casada? ¿Tienes dinero? ¿Vives aquí? Sí, pues parece un procedimiento judicial, ¿verdad? ¿No? En vez de una conversación. Queremos hacer preguntas más abiertas. Bueno, ¿dónde trabaja usted? ¿Cuándo vienen ellos? ¿Cómo haces estas enchiladas? ¿Cómo haces estas pupusas? ¿Cómo haces estas arepas? ¿Cómo haces, cómo haces este plato? ¿Por qué están aquí? Bueno, ¿por qué no quieres comprar esta blusa? ¿Por qué no quieres comprar esta camisa? Queremos hacer preguntas más abiertas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y en inglés podemos hacer lo mismo. Y aquí, durante esta clase, queremos practicar preguntas con estas palabras de
interrogación, question words, donde en inglés escuchen y repitan where. Quiero saber el lugar. ¿Cuándo en inglés? When. Quiero saber el tiempo o la hora. ¿Cómo? ¿Qué tal? How. ¿Por qué? ¿Para qué? Why. Y estamos en la página 170 del libro. Y ustedes tienen este ejemplo en el libro. ¿Dónde están los libros? Y vamos a comenzar paso a paso. Los libros están allí. The books are there. The books are there. Y esta frase tiene dos elementos. Uno, the books, sujeto. Dos, are, el verbo. ¿Están allí los libros? Intercambiamos los dos primeros elementos. Are the books there? Pero para preguntar, ¿dónde están los libros? Where are the books? There contesta la pregunta where. Where va al principio de la pregunta y el resto sigue como antes. Where are the books? Where are the books? ¿Dónde están los libros? Where are the books? Okay. En casa, at home. En la escuela, at school. En la iglesia, at church. En el carro, en el auto. In the car. Bueno, hay variedad de respuestas posibles. Where también puede ser la pregunta ¿a dónde o para dónde? ¿A dónde se van ustedes? Ustedes se van a la biblioteca. Library. You are going to the library. You are going to the library. Y aquí el verbo es are going de dos partes, pero cada parte es un elemento distinto. Así que los dos primeros elementos son you are. Ustedes se van a la biblioteca. Are you going to the library? Are you going to the library? Pero si quiero preguntar ¿a dónde se van ustedes? Pregunto where are you going? Where are you going? To the library contesta where. Where va al principio de la pregunta y el resto sigue como antes. Where are you going? Where are you going? ¿A dónde se van ustedes? Where are you going? A la iglesia, to church. A la escuela, to school. A la casa de mi hermano, to my brother's house. Hay variedad de respuestas posibles. En la página 171, ¿a dónde van ellos los domingos? Ellos van a la iglesia los domingos. They go to church on Sundays.
Bueno, y aquí no hay ninguna forma de to be, no hay ningún auxiliar, por eso tenemos que usar la frase enfática. Ellos sí van a la iglesia los domingos. They do go to church on Sundays. They do go to church on Sundays. Para hacer la pregunta, tenemos que intercambiar los dos primeros elementos de la frase enfática. They do. Ellos van a la iglesia los domingos. Do they go to church on Sundays? Do they go to church on Sundays? Pero si quiero preguntar, ¿a dónde van ellos los domingos? Quiero que vayan a la iglesia, pero es posible que vayan al restaurante para comer su desayuno. Eso no me gusta. Deberían venir a la iglesia. Where do they go on Sundays? Where do they go on Sundays? To church, contesta la pregunta where, y where va al principio de la frase. Where do they go on Sundays? Where do they go on Sundays? ¿Dónde está el profesor? Bueno, no está aquí. No está aquí. El profesor está en la escuela. The teacher is at school. The teacher is at school. Esta frase tiene tres elementos. Número uno, the teacher. Número dos, is, el verbo. Tres, at school. El profesor está en la escuela. Intercambiamos los dos primeros elementos. Is the teacher at school? Is the teacher at school? Yes, he is. No, he is not. No, he's not. No, he isn't. Pero si quiero preguntar dónde está, pregunto, where is the teacher? Where is the teacher? Y con contracción, where's the teacher? Where's the teacher? Where is forman where's, is forma contracción con casi cualquier palabra. At school contesta la pregunta where y va al principio de la frase, va al principio de la pregunta y el resto sigue como antes. Where is the teacher? Where is the teacher? Where's the teacher? ¿Dónde está el profesor? Bueno, acaban de ver como, 4 ejemplos de la idea y me parece que estamos listos para practicar. Ustedes pueden darme, pueden darme las preguntas. Okay. Y otra vez traje la medicina caducada. Sí. Expired. Sí. ¿Dónde está mi medicina? Where? Bueno, paso a paso, mi medicina está en la mesa. Where is the medicine? Yeah, but step by step, mi medicina está en la mesa. Okay. Y mi medicina está en la mesa
In English, we say, my medicine is on the table. ¿Está mi medicina en la mesa? ¿Cuál es la pregunta? Is my medicine on the table? Is my medicine on the table? Pero si quiero preguntar dónde está mi medicina, la pregunta es, Where is my medicine? where is my medicine? Y con contracción, Where is my medicine? where's my medicine? Si preguntamos hay, la expresión there es su propio elemento. Hay tres elementos. Uno, there. Dos, is. Tres, beer. Intercambiamos los dos primeros. La pregunta, ¿hay cerveza? Is there beer? Is there beer? Y marcas famosas en los Estados Unidos, Budweiser, Miller, Coors. Michelob, Corona. Corona de Mexico, yeah. Pero sí, Yeah, it's famous here. Tecate, Carta Blanca, 2X, Negra Modelo. Okay. ¿cómo sabe? Yeah. No la bebo, pero sí sé las marcas. Sí las ve. Yeah. No las bebe, pero sí las ve. ¿Dónde hay cerveza? En inglés preguntamos, where is there beer? Where is there beer? Y también hay contracción, where's there beer? Where va al principio de la pregunta y el resto sigue como antes. Where is there beer? Where is there beer? Página 172, si estamos listos. ¿Dónde estudian ustedes? ¿Dónde estudian? Where? ¿Ustedes Where? estudian en casa? Where study and house? Ustedes. You You study in house or at house? at home. At home. At home. En casa, at home. You study at home. En la casa puede ser in the house, pero en casa, at home. En hogar. At home. Ustedes sí estudian en casa. You do study at home. Ustedes estudian en casa. Intercambiamos los dos primeros elementos de la enfática. ¿Y cuál es la pregunta? Okay, everybody. Do you study at home? Pero si quiero preguntar dónde estudian ustedes, bueno, en casa, en la escuela, en la calle, en la casa de su amigo, en el restaurante. ¿Dónde estudian ustedes? ¿Cuál es la pregunta? Where do you Where do you study? Where do you study? Where do you- ¿Dónde estudian ustedes? Sí, porque at home contesta where, pero aquí tenemos la pregunta abierta.
Where do you study? At home contesta where. Where va al principio de la pregunta y el resto sigue como antes. Where do you study? Where do you study? Si quiero preguntar dónde, pregunto where. Si quiero saber la hora, el día, el año, por ejemplo, quiero preguntar cuándo, pregunto when. When. Página 172. Un ejemplo que tienen en el libro. ¿Cuándo vienen ellos? Ellos vienen mañana. They are coming tomorrow. They are coming tomorrow. Y si el verbo tiene dos partes, cada parte es su propio elemento. Los dos primeros elementos son they are. Ellos vienen mañana. Are they coming tomorrow? Pero si quiero preguntar cuándo vienen ellos, when Are they coming? when are they coming? ¿Cuándo vienen ellos? Tomorrow contesta la pregunta when. Va al principio de la pregunta y el resto sigue como antes. When are they coming? When are they coming? ¿Cuándo vienen ellos? Y esta pregunta me encanta. ¿Cuándo estudian ellos inglés? Ok, muy bien. Me encanta esta frase. Ellos estudian inglés cada día. They study English every day. They study English every day. ¿Aquí hay alguna forma de to be? No. No. ¿Hay alguna auxiliar? Sí, do. Auxiliar do. En esta frase no. Por eso tenemos que usar la frase enfática y tenemos que usar el auxiliar do. Ellos sí estudian inglés cada día. Bueno, acabo de escucharlos. Hablan muy bien. Okay. They really speak really well. Yeah. They do study English every day. They do study English every day. Ellos estudian inglés cada día. ¿Cuál es la pregunta cerrada? Do they study English every day? Pero si no quiero sugerir every day, ¿cuándo estudian ellos inglés? Todos los días, 2 veces a la semana, cada mes, nunca. Okay, sí. Tengo que preguntar when. When do they study English? Every day contesta la pregunta when. When va al principio de la pregunta y el resto sigue como antes. When do they study English? When do they study English? Okay. Cuando regresan ellos, bueno, y vamos a usar come back, de paso en paso. Ellos regresan el sábado. Come back. Yes. What is the sentence in English? They come back on Sunday. On Y Saturday. vamos a usar el continuo, coming back. Coming back. They are coming back on Saturday. They are coming back on Saturday.
come back. Usamos aquí una forma de to be. To be. Usamos una forma de to be. Am or is. Usamos una forma de to be. Are they? Are. Sí. Are they? Ujú. Are they coming back on Saturday? Muy bien. Usamos una forma de to be. Por eso podemos intercambiar estos dos elementos. Are they coming back on Saturday? Pero la pregunta abierta, ¿cuándo regresan ellos? ¿Cuál es la pregunta? When are they coming back? Perfect. When are they coming back? On Saturday, contesta la pregunta when. Va al principio de la pregunta y el resto sigue como antes. When are they coming back? When are they coming back? ¿Cuándo desayunan ellos? Página 173. Y aquí vamos a usar have breakfast. Have breakfast. Puedo decir eat breakfast, pero vamos a usar have breakfast. Ellos desayunan a las 6. Or take breakfast? No. Take. De vez en cuando, pero las expresiones más comunes serían have breakfast o eat breakfast. Take breakfast de vez en cuando, pero con menos frecuencia. Okay. Bueno, ellos desayunan a las 6. They have breakfast at 6. A las 6 at 6. Six. A 6. La enfática sería la pregunta enfática o no. No, la frase enfática. They do. They do They do. have breakfast at 6. Ellos desayunan a las 6. Bueno, ¿cuál es la pregunta cerrada? Do they have breakfast at 6? Do they have breakfast at 6? Do they have? Wait. Ujú. ¿Cuándo desayunan? When do they have When do they have breakfast? breakfast? When do they have breakfast? At 6 contesta la pregunta when y el resto de la frase sigue como antes. When do they have breakfast? When do they have breakfast? At 6, at 7, at 8 o'clock, at midnight, nunca, never. Ayuno, ¿cómo se dice? Ayuno fast, Fast. fast. Y aquí breakfast es break fast. Decimos breakfast, pero literalmente romper ayuno. Breakfast. Okay, fast. Porque, sí, mientras dormimos, ayunamos, no comemos cuando dormimos. Soñamos, pero no comimos. Y yo tengo algunos sueños muy interesantes de vez en cuando. Yeah. Porque como Interesting dreams. yo sueño cuando como antes de dormir. Okay. Justamente antes. Bueno. Tengo pesadillas. ¿Cuándo pintarás la pared? ¿Cuándo pintarás la pared? Okay. Ese es
con el continuo. When, Pintarás la pared el lunes. You are painting the wall on Monday. when, You are painting the wall on Monday. Aquí usamos una forma de to be, por eso intercambiamos los dos primeros elementos. ¿Pintarás la pared el lunes? ¿Pintarás la pared el lunes? Sí. Are you painting the wall on Monday? are, Pero si quiero preguntar cuándo, pregunto when. ¿Cuándo pintarás la pared? When are you painting the wall? When are you painting the wall? On Monday contesta la pregunta when. When va al principio de la pregunta y el resto sigue como antes. When are you painting the wall? When are you painting the wall? On Monday. El lunes. Tomorrow. Mañana. Day after tomorrow. Pasado mañana. Nunca. Never. Okay. Y en inglés podemos hablar sobre el futuro con el continuo. Bueno, ¿estás pintando la pared el lunes? Hablando del futuro, en español no tiene sentido. Pero en inglés eso sí lo decimos. Otra opción es usar la palabra del futuro will. Pintarás la pared el lunes. You will paint the wall on Monday. Pintarás, you will paint. Will es un auxiliar y el auxiliar es un elemento distinto. Intercambiamos los dos primeros auxiliares. Pintarás la pared el lunes. Will you paint the wall on Monday? Pero si quiero preguntar ¿cuándo? Pregunto when. When will you paint the wall? en contracción no se puede. Sí se puede, bueno, but una contracción que usamos de vez en cuando. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Bueno, Bueno, when will you paint the wall? Pero aquí, when will you paint the wall? Es la frase más común. When va al principio de la pregunta y el resto sigue como antes. When will you paint the wall? When will you paint the wall? On Monday contestaría la pregunta when. Okay. Bueno, cuando queremos preguntar dónde, preguntamos where, where. where, Sí. Si queremos preguntar cuándo, preguntamos when, when. Pero si quiero saber la manera, ¿cómo? Pregunto how. How. En la página 173 vamos a hablar sobre el arroz. Bueno, uno de los alimentos más comunes del mundo, el arroz. ¿Cómo cocinan ellos el arroz? Bueno, al vapor, frito en el sartén, o bueno, ¿cómo? Okay. Ellos cocinan el arroz
They cook the rice. They cook the rice. Cocinar es cook. Ellos cocinan, they cook. Aquí no hay ninguna forma de to be, no hay ninguna auxiliar, por eso tenemos que usar la enfática. Ellos sí cocinan el arroz. They do cook the rice. Para formar la pregunta cerrada, intercambiamos los dos primeros elementos de la enfática. La pregunta cerrada, ¿cocinan el arroz? ¿Cuál es la pregunta? Do they cook the rice? Do they cook the rice? Pero si ya sé que cocinan el arroz, yo quiero saber cómo, porque quiero la receta. Sí, este arroz está riquísimo. Okay, I want the recipe. ¿Cómo cocinan el arroz? How do they cook the rice? How do they cook the rice? ¿Cómo es how? How es la pregunta ¿cómo? Va al principio de la pregunta y el resto sigue como antes. How do they cook the rice? How do they cook the rice? Estoy seguro de que ustedes, bueno, ya conocen mejor esta idea. Bueno, y quiero hablar con el artesano en la página 174 porque él tiene un mercado de sillas. Él vende sillas y a mí me gustan. ¿Cómo haces estas sillas? Bueno, haces estas sillas. You make these chairs. Excellent. You make these chairs. La enfática es you. Ujú. Pero antes de la enfática, también tenemos que repasar. Okay. Uno aquí, this. Dos o más aquí, these. Uno allí, that. Dos o más allí, those. Okay, let's practice. This, these, those, that. Okay, we're going to mix it up. These, those, these, this, that. Yeah. Porque en la calle no hay tiempo. Yeah, on the street there's no time. Okay. This, that, these, those. Okay, very good. Okay. And we could review later. Podríamos repasar otra vez luego. Luego. Okay. All right. You make these chairs. Okay. ¿Usamos aquí una forma de to be? No. ¿Usamos algún auxiliar? No.
No. Así que tenemos que usar la enfática. Enfática. Okay. Tú sí haces estas sillas. You do make these chairs. You do make these chairs. ¿Cuáles son los dos primeros elementos de la enfática? You do. Así que la pregunta, ¿haces estas sillas? Do you make these chairs? These chairs. Pero si quiero preguntar, ¿cómo haces estas sillas? How? Do you make these chairs? Okay, everybody? How do you make these chairs? How do you make these chairs? How va al principio de la pregunta y el resto sigue como antes. How do you make these chairs? A mano, by hand. A máquina, by machine. Sí. Okay. ¿Estamos listos? Muy bien. ¿Cómo quieres pagar? Ok, a ver. ¿Cómo quieres pagar? Cash. Tarjeta, Card. Credit card. credit card. Debit card. No, I don't have a debit card. Tarjeta, Oh. tarjeta, How many cards do you have? tarjeta. Sí, la tarjeta más varonil del Metroplex, con la perrita. How many do you have card? How many cards do you have? Yeah. Casi. Pero se me entendió. 5. 5. Oh my God, teacher. Pero, bueno, ¿cómo quieres pagar? Oh. How many do you have? How many cards? Bueno, al contado, Cash. efectivo, Money. yeah, money. Money. Okay. Much money. Y no traje ningún cheque, también tengo cheques, pero, okay. ¿Cómo quieres pagar? Y la frase básica sería, ¿quieres pagar? O en Argentina, Uruguay, ¿quieres pagar? Ok, ¿quieres pagar? Y querer en inglés es el verbo, what's the verb? Pay. Want. I want. ¿Quieres pagar? Okay. You want pay? You want to pay. And to pay. El infinitivo es pagar, is to pay. You want to pay? El infinitivo de pagar is to pay. You want to pay. ¿Quieres You pagar? want to pay. ¿Quieres, you want, pagar, to pay? El balance bancario es un secreto. Okay. The bank balance is a secret. Okay. Aquí hay alguna forma de to be? No. No. ¿Hay alguna auxiliar? No. No. Por eso tenemos que usar Enfática. la enfática. ¿Y cuál es la enfática? Tú sí quieres pagar. Acabo de ver 5 tarjetas. Do you want to pay? You do want to pay. You do want to pay. You want to pay. Señor, si usted paga todo lo que debe, usted va a dormir tan tranquilo. Usted quiere pagar todo lo que usted debe, ¿verdad? Sí, eso quita el sueño. Para que duerma muy tranquilo. Las deudas quitan el sueño. Sí. Okay. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quieres pagar? Do you want to pay?
Do you want to pay? Pero ya sé que tú siempre pagas todas tus deudas y que tú quieres pagar. La pregunta, ¿cómo quieres pagar? How do you want to pay? Y ustedes pueden sacar el cuaderno porque how también, en las preguntas, how también sirve para otros propósitos. Por ejemplo, si quiero hacer una pregunta sobre la condición de tu hermano está enfermo y quiero hacer una pregunta para pagar la multa. Yeah. How do you want to pay? How do you want to pay the fine? ¿Cómo quiere pagar la multa? Pero pero en español usaríamos usted, porque la persona que pague la multa no es ningún amigo. Él está pagando la multa bajo la orden de la corte. Sí. Okay. Pero yes. Con cortesía, how would you like to pay? How would you like to pay? Okay. Si tu hermano está enfermo y quiero hacer una pregunta sobre su condición, ¿qué tal está tu hermano? ¿Cómo está tu hermano? How is your brother? How's your brother? How is forma house. Is forma contracción con casi cualquier palabra. How's your brother? No, fuera del libro. How's your brother? ¿Qué tal está tu esposo? How is your husband? How's your husband? ¿Qué tal está tu hijo? How is your son? How's your son? ¿Qué tal está tu abuelita? How is your grandmother? How's your grandmother? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se dice? House coming. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Bueno, llegaste es el pasado y usamos el pasado de to do. ¿Cómo llegaste? How did you get here? How did you arrive? How did you come? How did you get here? How did you arrive? ¿Cómo llegaste? Y vamos a estudiar el pasado durante abril. Okay. Si quiero hacerle una oferta, por ejemplo, ¿qué tal una cerveza? ¿Qué tal una cerveza? Uso how about. How about a beer? How about a beer? Huh? I don't drink. I'm sorry, I don't drink. How about a beer? ¿Qué tal una cerveza? Es una oferta. Algo tal vez más saludable. ¿Qué tal una naranja? Naranja en inglés es orange. And in English we would ask, how about an orange? How about an orange? Sí, no doy clases de artes, pero hice esta naranja con todo cariño. Sí, a tangerine, yeah. Sí, you're right. Tienes razón, you're right. No doy clases de artes.
Mi papá, mi padre tenía ese talento de dibujar, de pintar, todo eso. Ok. Si quiero saber el motivo, pregunto ¿por qué? Why. Sí, es la pregunta favorita de los niños. Bueno, deberías ir a la cama. ¿Por qué? Okay. Deberías levantarte a las 7. ¿Por qué? Okay. Yeah. Sí. Deberías ir a la cama. You should go to bed. Why? You need to get up at 7. Why? Why? Okay. ¿Por qué? Why? Y para preguntar ¿por qué? Why? Hay una pregunta muy importante en el libro, página 174. ¿Por qué lo amas? Oh, ¿Por qué lo amas a él? porque tiene dinero. ¿Por qué lo amas? ¿Qué le habrá visto? Bueno, Esa es la pregunta. paso a paso, lo amas. Tú lo amas. Y en inglés decimos, you love him. You love him. You love him. Bueno, aquí no hay ningún auxiliar, no usamos ninguna forma de to be, tenemos que usar la enfática. Tú sí lo amas. Bueno, You do love him. you do love him. You love him. Okay. ¿Lo amas? You love him. Do you love him? Sí. Pero si ya sé que lo amas, I don't know. yo quiero saber por qué. ¿Por qué? La pregunta sería, why do you love him? Why do you love him? Porque lo rompe. Why va al principio de la pregunta y el resto sigue como antes. Why do you love him? Why do you love him? Bueno, Why would you love him? tú estás aquí y yo no quiero que estés aquí. Yo quiero ver mi partido de baloncesto este fin de semana, el partido universitario. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí, you are here. You are here. You are here. You are here. ¿Estás aquí? Are you here? Are you here? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es la pregunta? Why are you here? Why are you here? Why are you here? Página 175. ¿Por qué quieres ir a la tienda? ¿Por qué quieres ir a la tienda? Para comprar muchas cosas. Y tienes tu tarjetas. ¿Puedo usar tu tarjeta? Okay. ¿Quieres ir a la tienda? You want To go to go at store. to the store. To the store. Sí, la palabra del destino. You want to go to the store. To the store. You want to the store. You want to go to the store. Tú, you. Quieres, want. Ir, to go. A la tienda, to the store.
¿Ya? Tú sí quieres ir a la tienda. ¿Cuál es la frase? Do you want? You do want to go to the store. ¿Por qué quieres ir a la tienda? Why do you want to go to the store? Why do you want? Why do you want to go to the store? ¿Por qué toma usted estas pastillas? Usted toma estas pastillas y vamos a usar tablets. Tablets. You You take these tablets. You take these tablets. Tú sí toma, usted sí toma estas pastillas. You do take these tablets. Tablets pills pueden ser de otra forma. Cápsulas, por ejemplo, es la única diferencia. ¿Toma usted estas pastillas? Do you take these tablets? Do you take these tablets? Y puedo abrir el envase porque no tengo hijos en casa. Sí. Pero si quiero saber por qué, pregunto, why? Why do you take these tablets? Okay. A veces usamos why con una pregunta negativa durante una discusión, por ejemplo. ¿Por qué no estás estudiando? ¿Por qué no estás estudiando? Vas a sacar la F, fracaso. ¿Sí? F. No estás estudiando. Ustedes tienen este ejemplo en la página 175. You are not studying. Y con la pregunta negativa solemos usar la contracción. You aren't studying. You aren't studying. Esta contracción es un elemento. Are not son dos palabras distintas, pero esta contracción es un elemento. ¿Por qué no estás estudiando? No estás estudiando. Aren't you studying? Y la pregunta, ¿por qué no estás estudiando? Why aren't you studying? Why aren't you studying? Sí, es mi manera de decir, tú deberías estudiar. Sí, no pido ninguna información. Quiero que mi hijo estudie. Pero esa es una respuesta abierta, una pregunta abierta. Ya, pero con la pregunta negativa, quiero que mi hijo, por ejemplo, haga algo. Porque no quiero que salga suspendido. Ok. Página 176. ¿Por qué no me lo das? Porque tú me debes dinero. Pues tú tienes mucho dinero ya, pero tú me debes dinero. Ok. No importa lo que tengo. Importa lo que tú me debes. Ok. ¿Por qué no me lo das?
You do not give it to me. You do not give it to me. You don't give it to me. No me lo das. Don't you give it to me. Intercambiamos los dos primeros elementos. You don't. Don't you give it to me? Don't you give it to me? ¿Por qué no me lo das? Why don't you give it to me? 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 Give it to me. Yes. Una invitación, por ejemplo. Why don't you give it to me? Okay. Para preguntar, ¿dónde en inglés preguntamos? ¿Dónde en inglés? Where? Where. Para preguntar cuándo preguntamos. When? When. Para preguntar cómo preguntamos. How? How. Para preguntar qué tal una oferta. How about. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? Why. Bueno. Y fuera del libro, hay una manera informal de decir why. Existe otra opción. Y con esta opción no tenemos que intercambiar nada. Funciona de manera diferente. ¿Por qué toma usted estas pastillas? Usted toma estas pastillas. You take these tablets. ¿Por qué toma usted estas pastillas? En vez de why, puedo usar how come. How come you take these tablets? Y esta forma es una forma cotidiana para la conversación, una forma más informal que why. Pero van a escuchar esto también. How come? How come? How come you take these tablets? Y anote, no tengo que intercambiar nada. No tengo que usar la enfática, nada de eso. How come you take these tablets? How come you take these tablets? Y para preguntar por qué, puedo preguntar why o puedo preguntar how come. How come? How come sería un poquito más frecuente, pero es otra opción que van a escuchar. How come? How come es why. ¿Por qué? Para terminar esta clase, vamos a otra práctica vocal y vamos a la página 176 y aquí practicamos el sonido en inglés. Aquí practicamos el sonido en inglés Bueno, casi el sonido en español para la U. Pero anoten, hay ciertas combinaciones de vocales que podemos usar. Cuchara, spoon. Mediodía, noon. Traje, suit. Guisado o guiso, stew.
con EW, EW, seguro, sure, sure, con la U. Sure. Luna, moon. Azul, blue. Blue. Sopa saludable con vegetales. Soup. Soup. Frutas o fruta, fruit. Fruit. Y nuevo, new. Okay. Again, spoon, new, suit, stew, sure, moon, blue, azul, blue, sopa, soup, fruta, frutas, fruto, fruit. Nuevo, nueva, nuevos, nuevas, new. Y también hay vocabulario acerca de los negocios. Y vamos a hablar sobre los restaurantes. Y a mí me encantan. Okay. Restaurante, restaurant. Restaurant. Mesero, waiter. 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 Mesera, waitress. Waitress. Pero también tenemos otra palabra en inglés, server. 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 Y server en inglés no indica el género. Por eso en los restaurantes modernos ellos quieren usar server. Porque abarca tanto los señores como las señoras. Menú, menu. Propina, tip. Y por lo general dejamos un porcentaje de la cuenta para el mesero o la mesera, como 20%. Yo muchas veces dejo como 25%. Sí, bueno, porque si tengo buen servicio, el 25%, hay otras personas que no son tan generosas. Sí. Yo trabajaba para un señor hace muchos años y para una cuenta de $10, él pagaba la propina de como 25 centavos, algo así. Sí, muy tacaño. Muy tacaño. Y todo el mundo lo sabía que era tacaño. Sí. Sí. Se burlaba de él. Plato, receta, dish. Postre, dessert. Dessert. Y podemos decir dessert. Y proviene del francés que significa desservir. Desservir porque dessert es el último plato. Después de este plato ya no me van a servir más. Me van a dar la cuenta. Impuesto, tax. Pedido, order. Y pedir, to order. Costar, to cost. ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? Y un modismo para ustedes. Comida para llevar. Si voy al restaurante mexicano, por ejemplo, puedo ver el letrero comida para llevar. Y puedo comprar la comida y luego llevar la comida a casa. Y comer la comida mientras veo el partido de baloncesto.
Pero en inglés, comida para llevar, food to go. Comida para ir, food to go. Sí, porque luego que reciba mi comida, me voy. Food to go. Y hay otra expresión muy interesante con acostar en inglés. Bueno. Bueno, la escena. Mi media naranja y yo estamos en la tienda comprando un anillo para ella. Y vemos este anillo. Lindísimo, ¿verdad? Y le puedo decir a mi amor, este anillo me costará un ojo de la cara. No importa, a mí me gusta. Okay. Pero en inglés no digo esto. Tenemos otra expresión. This ring will cost me an arm and a leg. Este anillo me costará un brazo y una pierna. This ring will cost me an arm and a leg. Dos expresiones distintas, pero la misma idea. Porque la persona que paga mucho dinero se queda incapacitado. En español se queda medio ciego. En inglés se queda medio cojo. O en Argentina medio rengueado. Ellos no usan cojo, usan rengueado. Sin un brazo y sin una pierna. Pero en español sin un ojo. No usamos el ojo de la cara, usamos el brazo y la pierna. Pero sí, mi amor, tú vales la pena. ¿Vales el dinero? Ah, pues sí, vales el dinero. I love you. I love you. Sí, tengo tarjetas. Okay. Tú tienes 5 tarjetas. I have cards. Tú tienes Okay. 5 tarjetas. Okay. Y para terminar, vamos a hacer una práctica un poquito diferente. Vamos a hacer una práctica conversacional de la calle. Okay. Yo voy a hacerles una pregunta. Ustedes tienen que responder. Por ejemplo, puedo preguntar, ¿dónde está el dinero? In English, where's the money? Where's the money? Y ustedes pueden contestar lo que sea. At home. The money's at home. The money is at home. Okay? Para que ustedes estén acostumbrados a escuchar preguntas en inglés. Okay. Y proviene de la práctica 25, pero voy a hacer la práctica de manera diferente. The first question, la primera pregunta, first question. Where's your car? In my pocket. My car? I do car. Where's your car? In my pocket. My bag. Where's your car? Car. My car. In the parking. Parking lot. In the parking lot. Good. Okay. Where's your card?
Where's your card? I don't know, in the pocket, in the bag. In my pocket. ¿Dónde está tu tarjeta? Where's your card? Carro, car. Tarjeta, card. Card. La única diferencia es D. Yep. Okay. When do you want to come? When do you want to come? Tomorrow. Good. ¿Cuándo quieres venir? Mañana. When do you want to come? Tomorrow. Good. Good. How do you know it? How do you know it? ¿Cómo lo sabes? How do you know it? No sé. Okay. Okay. How do you know it? Por ejemplo, my husband, mi esposo. Por ejemplo, mi libro, my book. Okay. Why are you at home? Why are you at home? Why? Right. And in English, why are you at home? Deberías estar aquí conmigo. Why are you at home? I'm tired. Good. Estoy cansada. Estoy enferma. I'm sick. Good. Okay. Notebook en español es ¿qué palabra? Cuaderno. Where's your notebook? Here. Good. Good. That's a good guess. I ask you a question, you give me an answer. Here is it. Yeah, that's an answer. Una respuesta. Very good. Very good. Okay. Why do you go to church? Why do you go to church? I like it. Okay, me gusta. ¿Por qué vas a la iglesia? Me gusta. Good. Okay. When do you go to church? On Sundays. Good. Good. Okay. Where's your husband? In my house? Okay. At home? Okay, good. At work? En el trabajo? Good. Okay. Okay. When are you coming? When are you coming? When are you coming? Today. Okay, good. ¿Cuándo vienes? El día de hoy. Okay, very good. Very good. Okay. So, okay. ¿Cuándo termina la clase? When does the class end? In May. Okay. O se puede decir at 8:30. Okay. Muy bien, muy bien. De vez en cuando tenemos que repasar por medio de la conversación porque se acerca el fin de esta clase en mayo. Y podemos seguir estudiando después, pero tenemos que practicar en voz alta también. Muchísimas gracias por su atención y les deseo un buen fin de semana. I wish you a good weekend. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Oh, tengo que usar en inglés. Okay.
El Padre Nuestro, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Okay. Have a good weekend, everybody. Good night.